Buenas tardes a todos, muy bienvenidos. Me impacta la cantidad de gente que está presente. En general, los que me conocen, mi nombre es Liliana Moreda. Yo soy miembro del Instituto de Familia del Colegio de Abogados y soy profesora asociada del doctor Marcos Córdoba en Paraguay y soy profesora de la Universidad Abierta Interamericana hace 40 años y soy mediadora familiar, o sea que me dedico exclusivamente al derecho de familia. ¿Ustedes me ven bien? Porque yo no me veo. ¿Sí? Bueno, ahí está. Sí, ahí me sacaste lo que me tapaba. Bueno, hoy nos convoca un tema, dado que son todos abogados y matriculados, yo siempre me manejo con los fallos, con los que tenemos que pensar todos en voz alta, para eso estamos reunidos acá, ya que voy a hacer un breve repaso de los conceptos, pero creo que lo más interesante de todo es bajarlos a la realidad, a lo que se está planteando, a los fallos que van saliendo, y hoy no vamos a poder dejar de nombrar el fallo de la Corte del 22 de octubre, que va a atravesar muchos de los temas que nosotros vamos hoy a tratar. El fallo del 22 de octubre del 2024 es de impugnación de filiación. Y sí, me interesa mucho desarrollarlo con ustedes porque va a abrir un campo interesante posterior de debate, ya que la Corte, con un voto de indecidencia del doctor Maqueda, rechaza una inscripción de filiación por una subrogación de maternidad. O sea, eso lo vamos a tratar en un ratito. Primero voy a dar un pantallazo del tema que a ustedes les aparece como convocante en el día de la fecha, que es filiación, determinación de la maternidad. Justamente el fallo de la Corte va a hablar de eso, y de la paternidad. Las acciones de negación, que en este caso ya las vamos a ver que no se plantearon, se podrían haber planteado, y la de impugnación permitida, y las acciones de impugnación de maternidad y paternidad matrimonial y extramatrimonial, quienes están legitimados, su caducidad, como así también el reconocimiento de la paternidad, que en este caso traigo un fallo de San Isidro muy interesante, donde vamos a incorporar también el concepto de socioafectividad y triple filiación, que está totalmente actual en este momento, ya que en las últimas jornadas, en las del 2022, en familia, en la Comisión de Familia, se trató la socioafectividad como fuente, y este año, en el 2024, tuvimos en la Comisión de Sucesiones, donde sorpresivamente una materia que parece tan solemne, tan reglamentada, el título fue Socioafectividad como fuente de vocación sucesoria. Entonces, este tema de la socioafectividad, obviamente en el derecho de familia, lo estamos viendo reiteradas veces en las sentencias. Bueno, para ser un poco disciplinada, cosa que yo no soy demasiado, porque me voy siempre a los fallos y a lo que ustedes en general me preguntan, ya que, bueno,
me olvidé de agradecerle al Colegio de Abogados la invitación que siempre me hace y que yo voy, pero en forma presencial, seguramente yo no los puedo ver a todos ustedes, veo 3 o 4 caritas nada más, pero a lo mejor ustedes sí tienen y esta es la primera vez que yo voy a dar así por Zoom. Para el intercambio que es mucho más nutritivo para mí y para ustedes. Bueno, el tema de la afiliación, nosotros sabemos que la afiliación va a ser de 3 formas, ¿no es cierto? Y después en los fallos vamos a ver que en realidad vamos a hablar especialmente de 2. La afiliación por naturaleza, donde tenemos las presunciones legales, iuris tantum, de la matrimonial, o sea, todos los hijos nacidos desde la celebración del matrimonio y hasta los 300 días posteriores a la disolución del mismo, se presumen, con prueba en contrario, hijos del matrimonio. Ahí nosotros podemos tener también, reconocer que podemos plantear en este caso 2 acciones, porque en algún momento puede el padre pensar que ese no es un hijo suyo por no haber estado, por haber estado de viaje, por haber tenido que ausentarse por trabajo y demás, y plantear lo que el código llama la acción de negación, que justamente vamos a ver que tampoco se planteó en el fallo de la Corte. Y si la acción de negación no funciona como preventivamente mientras transcurre el embarazo, luego tendrá la posibilidad de plantear la acción de impugnación. Nosotros, además de dentro de la matrimonialidad, tenemos un tema que siempre se plantea, que es los matrimonios sucesivos de la madre cuando estamos dentro de ese plazo de 300 días. ¿Qué pasa si la madre contrae nuevas nupcias, segundas nupcias, luego de haberse divorciado, dentro de esos 300 días que la ley supone que pertenecen a la celebración del primer matrimonio? Bueno, después de muchas discusiones jurisprudenciales, la ley lo resuelve y dice que si la madre contrae nuevas nupcias dentro de los 300 días y el niño nace dentro de los primeros 180 de las segundas nupcias, se va a presumir que la paternidad matrimonial le corresponde al primer cónyuge, al primer marido. Y si el niño nace después de los 180 días del segundo matrimonio, se va a considerar, iuris tantum nuevamente, que el niño tiene como padre al segundo marido de la madre. Hasta ahí estamos todos bastante bien y dentro de la matrimonialidad. Obviamente que el hecho del estudio de ADN para determinar la existencia o no de un vínculo biológico entre un adulto y un supuesto hijo es una realidad científica incontestable, que está al servicio del derecho de los hombres con un margen de error despreciable, con una práctica incruenta. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad la ciencia exacta y la socioafectividad en el derecho de familia a veces entran en coalición. ¿Por qué? Porque yo, con el segundo caso que voy a traer, de triple filiación,
vamos a ver que si bien el niño, luego lo voy a volver a desarrollar, el niño conoce como padre a un reconociente, está inscrito como hijo de ese reconociente padre extramatrimonial, luego aparece el padre biológico con esta prueba, con este estudio de ADN, que obviamente echa por el suelo todo el emplazamiento que tenía este niño. Pero este niño, luego cuando es escuchado, y lo vamos a desarrollar, algunas partes yo las voy a leer del fallo, porque es muy importante en el derecho de familia, la interdisciplina. Cuando el niño es entrevistado, dice, yo quiero a B como mi papá, aunque yo sé que B no es mi papá biológico. Y el que iniciaba la acción de impugnación de paternidad era el padre biológico. Entonces, ahí el derecho tiene que hacer mano a un montón de conceptos que quiero charlar con ustedes porque me parece muy importante en el ejercicio de la profesión. Somos los abogados los que nos animamos o no a plantear cosas diferentes, siempre teniendo como base el positivismo, la ley, pero también podemos echar mano al diálogo de fuentes que el código nuevo, en su parte preliminar, hace mención. ¿Y a qué me refiero con el diálogo de fuentes? Me refiero a que cuando nosotros necesitamos plantear algo diferente que los clientes nos traen, porque ahora se han planteado nuevas formas de familia, nuevos estilos de vinculación, no solo los parientes sanguíneos como parte integrante de la familia, sino también todos aquellos que han, sin tener el vínculo sanguíneo, han ejercido el rol de padres o de madres. Y esto la jurisprudencia, los jueces lo tienen en cuenta a través de la tutela judicial efectiva, que quiero traer como concepto. La tutela judicial efectiva, que es lo que los jueces están obligados a dictar una resolución que represente la solución más efectiva para este caso, para este grupo familiar, en un determinado momento que no es el mismo que otro. Lo que exige al magistrado hoy en día, interviniente, una intervención más adecuada, con apoyo y con trabajo interdisciplinario, haciendo honor a los principios de inmediatez, otro tema que traigo a la tutela judicial efectivo, la inmediatez respecto de las partes y la oficiosidad, a veces perdida en nuestros tribunales, que son imprescindibles para llegar al trabajo pretendido, al resultado pretendido por el abogado. Nosotros, bueno, yo tengo 42 años de profesión, estábamos acostumbrados a que el juez de familia echaba mano, sin que nosotros se lo pidiéramos, de algunas pruebas, de algunas resoluciones, de algunas cuestiones, como para que la cuestión que se le planteaba resultara más acorde a ese conflicto familiar, que no es un conflicto del derecho civil en general, sino que es un conflicto especial, porque tenemos que tener abogados preparados para plantearlo, jueces preparados para aceptar la interdisciplina, para hacer mano de ella y para poder solucionar de otra forma estos conflictos de familia.
Estos conflictos de familia que el juez tiene que tomar el poder con esto que les digo, la tutela judicial efectiva, que también ha sido motivo de otra charla que hemos dado en el colegio con el doctor Córdoba, y tiene que adoptar el juez de forma razonable y funcionalmente el orden de sus desarrollos a la finalidad prioritaria de la protección de la materia que se le está planteando. Sobre todo a otro concepto muy importante, que es el derecho del niño a ser escuchado, voy a decir yo, y no oído, porque oído oímos todo, porque tenemos el órgano auditivo, pero escuchado significa, del griego, escuchare, poner atención en lo que me están diciendo, tratar de entender lo que el niño me está transmitiendo, que quiere, y que debo tenerlo en cuenta tanto o más a veces que el ADN mismo, como prueba biológica. Respecto a, para primero dar un concepto general y después entrar de lleno en los dos fallos, que son para mí muy importantes, entramos también en un poquito de mayor conflicto con el tema de, dijimos, la filiación por naturaleza, matrimonial o extramatrimonial, ya vamos a hablar del reconocimiento o de la sentencia judicial, o lo que sí nos va a traer hoy más convocante es las TRAP, las técnicas de reproducción humano-asistida. Ahí diría yo que todavía estamos dando los primeros pasos para poder resolver muchas situaciones, y ahí es donde entra los fallos de triple filiación ya dados en Mar del Plata, en Salta, en Tucumán, en San Isidro, que es el que traje hoy, y que luego voy a nombrar por arriba para que ustedes después puedan consultar, un fallo muy interesante en la localidad de Montero, de Tucumán, donde la jueza, al final de la resolución, que ahora les cuento, le hace una carta al niño involucrado en este tema. En esa oportunidad, a pesar de que nuestro ordenamiento legal, el 558, que si quieren se los leo, dice que la filiación puede tener lugar por naturaleza mediante técnicas de reproducción humanas o por adopción. Y en el último párrafo, que es el conflictivo y del que vamos a hablar hoy, dice: ninguna persona puede tener más de 2 vínculos filiales, cualquiera sea la naturaleza de la filiación. Tengan en cuenta este párrafo que les acabo de leer, porque ese párrafo va a ser cuestionado en el fallo de triple filiación y no fue mencionado por el abogado. Por eso yo creo que nosotros, todos los que están acá, están haciendo un camino maravilloso, porque es pensar en voz alta el derecho de familia y interesarnos por profundizarlo, ya que no fue planteada la inconstitucionalidad de este artículo en el fallo que les voy a hablar de la Corte. Y eso fue uno de las cuestiones, junto con no pedir en reiteradas oportunidades, como sí lo exige la ley, el consentimiento libre, previo e informado de todas las partes para practicar las prácticas. Entonces, ordenando un poco los conceptos para después entrar en los fallos, que creo que eso va a dar pie a que podamos finalmente hacer
unos pensamientos en voz alta, más que preguntarme a mí, por ahí sí que ustedes también den su manera de ver, que es lo que a mí me interesa, y creo que como sujetos activos del derecho de familia, me interesaría muchísimo también escuchar. Entonces, eh, ustedes tienen como concepto la filiación y como desarrollo, por naturaleza, dijimos la maternidad y la paternidad matrimonial que se presume. La ley ya presume, pero le da la posibilidad de la prueba en contrario. En el otro tipo de paternidad, en la de extramatrimonial, le da dos posibilidades. Diría tres ahora. El reconocimiento voluntario, que también puede ser impugnado, como en el caso del segundo fallo, la sentencia judicial mediante una acción de reclamación de Estado, ¿no? De que el hijo la puede hacer en todo tiempo, y las personas interesadas también lo pueden hacer, como a través de las TRA, con esos dos elementos que vimos antes, la voluntad procreacional, o sea, manifestar, tanto como también, no es algo nuevo, es algo que está plasmado nuevo, pero es algo que todos hemos estudiado en la facultad respecto de la adopción, la voluntad de ser padres, ¿no? Y respecto de las técnicas de reproducción asistida y de la adopción. Hasta ahora estos son todos los temas que va a involucrar el título quinto de la filiación. Cuando vamos desarrollando el 560 al 564 las TRA, ahí ya entramos en un terreno donde más allá, ahí superamos lo biológico, porque como ustedes bien saben, puede ser que la técnica sea utilizando gametos femeninos y masculinos de los compadres, digamos, tanto de la que va a ser madre y que se le va a implantar el embrión, con óvulos de ella y con el material genético masculino del hombre, o con un óvulo de un donante y un material genético también de un donante, que se va a implantar y que la madre va a llevar a cabo en su gestación. Esto también va a pasar en el fallo de la Corte, pero de otra manera. En este caso, el codificador no introdujo la subrogación de vientres en el tema de las TRA, pero como tampoco lo prohibió, ahí tenemos una cuestión entre países que lo permiten totalmente para agarrar, hacer mano del diálogo de fuentes, países que lo prohíben totalmente y entonces no se puede plantear, y países como el nuestro que no lo legisla, no lo prohíbe ni lo permite. Entonces, ¿qué hacemos los abogados cuando tenemos un caso en el cual no está prohibido? Entonces decimos, bueno, si no está prohibido, está permitido. Pero ahí sí vamos después a profundizar qué elementos debemos probar bien para que la sentencia salga a nuestro favor. Porque si el fallo de la Corte se hubiera planteado con todos los elementos necesarios, probablemente la Corte hubiera ratificado la sentencia de primera instancia y no revocado como lo hizo, porque el abogado que lo planteó no le dio los elementos necesarios para que resuelva. En esto los invito, así como hago siempre en todos los cursos que doy, a que planteen las cuestiones lógicas que el cliente les trae. Por ejemplo,
antes de que el código planteara que se puede impugnar la paternidad matrimonial al año de tomar conocimiento, ahí estamos hablando de caducidad, al año de tomar conocimiento de que el hijo no puede ser suyo o no es suyo, antes del código, la caducidad era al año del nacimiento del hijo. Entonces, un caso que a mí me trajeron, que bueno, hasta la juez se enojó conmigo por el planteamiento, el hombre tiene una hija que en el día que me viene a ver tiene 9 años, está casado en primeras nupcias. Obviamente hizo el rol de papá todo el tiempo, no solo asistiéndola, sino compartiendo, llevándola al colegio, yéndola a buscar, y luego por cuestiones de infidelidad de parte de la mujer, se divorcia. Antes del código donde todavía había causales, ¿no es cierto? Entonces se divorcia, no contrae nuevas nupcias, se va a convivir, o sea, tiene una conviviente con la cual intenta tener un hijo. No puede tener el hijo, no puede tener el hijo, y entonces ella, como es común, las mujeres siempre nos hacemos la práctica antes. Entonces ella se hace los estudios y ella está perfectamente fértil para ser mamá. Cuando él se lo hace, sorpresa, él era infértil totalmente. No había nunca podido ser padre. Imagínense la situación con el código anterior, cuando la nena tenía 9 años, ya habían pasado la caducidad hacía mucho, desde que la nena había nacido, y el señor había recorrido los estudios que le habían dicho, no, esto no va a funcionar porque la ley no te ampara. Bueno, en ese momento, yo que soy bastante transgresora, cuando creo que hay posibilidades lógicas para solucionarle el problema al cliente, no estaba esta caducidad actual, digo, bueno, vamos a hacernos un ADN. Le digo, hacete un ADN con la nena y vemos qué pasa. Bueno, el ADN sale el 99,9% que no es la hija de él. Entonces, con este ADN, por eso empecé diciendo ciencia y socioafectividad, ¿no? Con este ADN, luego de hablar mucho con él, porque en familia también uno tiene que ver las consecuencias no solo del cliente, sino del niño. El niño había estado emplazado en el estado de hija durante 9 años. Entonces, le digo, ¿qué va a pasar con tu hija? Me dijo, no, pero yo no puedo soportar esta situación, quiero hacer el juicio de impugnación de paternidad. Bueno, obviamente nosotros en ese momento tuvimos que plantear la impugnación, la inconstitucionalidad del artículo, para poder estar legitimados para plantearlo, porque si no la caducidad no nos permitía. Y planteamos la demanda de impugnación, el juez le da, obviamente, traslado al asesor de menores, que era en ese momento Atilio Álvarez, y Atilio Álvarez, con muy buen criterio, me llama a mí, a mi cliente, y nos dice, miren, hasta que llegue a la Corte el planteo de inconstitucionalidad se resuelva y luego se entre en el caso que se dé a la investigación del tema, van a pasar muchos años. Entonces, si ustedes con este ADN me permiten, yo, como soy el representante de la niña, impugno la maternidad y la paternidad matrimonial, porque si la niña es desplazada porque él no es el padre, va a estar emplazada en el estado de hija extramatrimonial también de la madre. Y buscaremos también, cuestión muy importante,
para toda la ley argentina que siempre quiere que los menores tengan un emplazamiento materno y paterno. Bueno, nosotros dijimos que sí y siguió adelante la cuestión hasta que se notifica a la madre y se hace una audiencia donde ni siquiera, bueno, esto es tragicómico, ¿no? Porque por un lado estaba la traición que él sentía, pero cuando vamos a la audiencia, el juez le dice, y el asesor de menores, señora, ¿usted sabe quién es el padre de la niña? Bueno, es el detalle. El señor era encargado de un edificio de mitad de cuadra y la señora, la madre, era encargada de un edificio de la esquina. Y el pintor que había ido a pintar los dos edificios era el padre de la niña. Entonces, la señora, para sorpresa nuestra, dice, sí, es fulano de tal que fue el que pintó el edificio de donde es encargado XX y donde yo soy encargada. Bueno, imagínense la sorpresa, ¿no? La jueza no tuvo otra cuestión que seguir adelante, porque Atilio Álvarez también, como representante de la niña, siguió para adelante todas las acciones y obviamente sabíamos en ese momento el nombre del padre, al cual se lo cita, nosotras pensando con mi cliente que el padre ignoraba totalmente su paternidad, y la abogada del padre, cuando aparecen a la próxima audiencia, dice, no, el padre sabía, lo que pasa que el padre ya está casado, tiene una familia, tiene hijos, porque esta señora siempre le pedía dinero para los alimentos. Entonces, realmente, estas son las realidades que no tenemos en los libros, que la tenemos en el estudio, que la gente necesita que se resuelvan. Bueno, la cuestión es que la niña fue desplazada del estado de hija matrimonial y quedó, a pesar de estar dentro de las presunciones legales, como hija extramatrimonial de este señor que la tuvo que reconocer para no tener tampoco otro juicio posterior, y de la madre como hija extramatrimonial. Bueno, ese es un ejemplo que yo tuve en el estudio y que en realidad fue bastante incómodo hasta para los tribunales, pero creo que si nosotros es decir, es complicado lo que cada uno puede pensar al respecto de este caso, porque la niña también necesita un apoyo terapéutico para, después de 9 años de saber que X era su papá, descubrir que B era su papá. Con el cual no tuvo, a pesar de las revinculaciones que se intentaron y demás, no tuvo vínculo alguno. Nosotros sí pedimos un régimen de comunicación con la niña porque obviamente había un vínculo más importante que el biológico que se había desarrollado entre las partes. Bueno, entonces, ya que estoy acá voy a tratar el tema del caso de la Corte, que en realidad salió hasta en la televisión, porque tomó mucha notoriedad. El fallo de la Corte hace el siguiente planteo, y en esto rescato el concepto de socioafectividad para el derecho de familia. En este caso, la niña estaba reconocida por un papá al cual ella reconocía como su papá. Cuando el padre biológico se entera que él es el padre biológico, plantea la impugnación de la filiación para decidir sobre la procedencia. La primera instancia
resuelve como el padre plantea la impugnación, la madre y su compañero reconociente plantean que en realidad la niña reconocía al reconociente como su padre, tenía un vínculo maravilloso y demás, pero que sabían que esto no iba a ser suficiente como para ser desplazado cuando la prueba de ADN se presentara. Entonces plantean que se le reconozca una triple filiación. Contesta el padre y contesta el reconociente y la progenitora. Que se acepte una triple filiación. La primera instancia lo acepta, pero la Cámara revoca esta resolución y va a la Corte con recurso extraordinario. La Corte rechaza el recurso extraordinario, pero sí acepta la queja. Entonces, voy a leer la fundamentación muy cortita que dice: fundaron su solicitud en los artículos 560 y siguientes y concordantes del Código Civil, que son los que tratan las TRA. La Constitución Nacional, en los artículos 14, 19, 20, 75, inciso 22, que es la que incorpora los tratados y las convenciones internacionales a nivel constitucional, y la Ley de Niños, Niñas y Adolescentes de la 2661, que es la protección integral de los mismos. Y también hacen lugar a la Convención de los Derechos del Niño y a la Convención Americana de los Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque la Convención de los Derechos Humanos considera a las TRA como un derecho humano, como un derecho que no puede ser dejado de lado, ya que lo conecta con el derecho a ser padres, el derecho a la libertad, el derecho a tener una familia y demás. En este caso, hay el elemento nuevo, digamos, que no está incorporado en el código, que es la gestante. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y acá creo que el error, sí, ustedes lo van a poder ver claramente, más allá de que estemos a favor o no de la subrogación de vientres, lo que yo apunto es al tratamiento de los abogados como tales, a los instrumentos que los abogados tenemos para plantear las cosas. En este caso, cuando la gestante da luz, el certificado médico dice que el hijo nació de esta señora. Entonces, tratando otro tema de nuestra charla de hoy, tenemos que la maternidad se determina con el nacimiento del niño y la identidad de nacido y el parto que sufre esta señora. Entonces, en este nexo estaba totalmente cierto y cumplido. La pareja que contrata a esta mujer gestante son dos hombres casados que han prestado en un momento, pero como estuvimos analizando en el Instituto de Familia el lunes, no prestaron todas las veces que es necesario el consentimiento previo, libre e informado. Lo prestaron en el momento que concurren a la clínica, pero luego hay que reiterarlo en cada práctica. Y esto sale de muchos problemas que tuvimos los abogados antes del nuevo código, donde por ahí se prestaba el consentimiento en el primer momento donde se iba a plantear la práctica, y entonces si esta pareja, hablo de una pareja heterosexual, por ejemplo, se divorciaba, se planteaban distintas cuestiones donde la mujer tenía embriones congelados guardados y se los quería implantar. El hombre divorciado había formado otra familia, a lo mejor ya tenía hijos y no quería esto, pero no estaba legislado tampoco. Entonces ahí tuvimos jueces que decidían
al mismo momento, jueces que decidían que sí podía implantárselo porque habían prestado el consentimiento en ese momento, y jueces que decidían, no, esto no puede ser porque este va a ser un hijo extramatrimonial y el hermanito ya implantado es un hijo matrimonial y los gametos son los mismos. O sea, mucha confusión. Esto, el Código Nuevo lo salva con este pedido. Cada vez que se va a hacer la práctica y en distintos momentos y con una formalidad de escritura pública, tiene que hacerse el consentimiento previo, libre e informado. Este es uno de los detalles dentro de este artículo, de este fallo, que analizamos nosotros que no se cumplió. Otro que no se cumple, por eso digo, somos los abogados los que ganamos o perdemos los juicios. El que no se cumplió es que cuando van al registro civil a inscribir al menor, va la gestante con el matrimonio. Entonces, con el certificado donde figura que la madre gestante es la que dio a luz. Entonces, el oficial del registro, con muy buen criterio, dice, no, yo no puedo inscribir a este niño como que es hijo de este matrimonio homosexual, porque esta partida me dice que este niño es hijo de esta señora. Segundo error, es decir, no puedo ir al registro civil con la gestante y con el matrimonio. Lo que yo tengo que hacer es plantear judicialmente, antes de la inscripción, la posibilidad de que este convenio, entre comillas, ya que acá los contratos tienen objetos, no personas, como parte de su objeto, digamos, de contratación, que es todo lo que tendríamos que ver sobre la gestación in vitro o la gestación de subrogación de vientres, no puede él tomar la decisión de inscribirlo a nombre del matrimonio porque tampoco tiene la capacidad como oficial de ver este convenio, de ver la inscripción, él tiene un certificado y quién aportó el gameto masculino. Y a nombre de estas dos personas lo inscribe. De ahí nace el fallo de la Corte. La primera instancia lo acepta, pero la Cámara dice no están reunidos los requisitos, no está otorgado el consentimiento todas las veces, no se planteó la inconstitucionalidad de la norma. Entonces, yo revoco esta sentencia. Y es muy interesante, yo por razones de tiempo no le voy a leer todos los fundamentos de la Corte, pero la mayoría de los integrantes hacen el fundamento positivista, o sea, no tenemos los elementos dados para poder fallar a favor. ¿Por qué? Porque no fue bien planteado. A lo mejor con otro planteamiento podría haber tenido una respuesta diferente, que si la plantea Maqueda, uno de los integrantes que vota en disidencia, que los invito a que lo lean, este fallo de la Corte, que es SIN contra ACL sobre impugnación de la afiliación. Y acá tenemos los números que empieza 86767 del 2015. Impugnación de filiación para decidir la procedencia o no, que finalmente se decide que no. Entonces, la Sala E de la Cámara Nacional, le doy más elementos de la apelación, revoca la sentencia de primera instancia que sí lo había admitido como hijo del matrimonio y desestima la demanda. Todos los jueces, luego de cuestionar aspectos formales, por eso digo, los abogados ganamos o perdemos los juicios, del acuerdo de gestación y de señalar que en el caso no se corroboraba la alegada larga amistad que existía entre los actores, el matrimonio homosexual y la demandada, ni el ofrecimiento altruista que ella hizo para ayudarlos a ser padres.
sostiene que el artículo 562 del Código es claro cuando dice que los nacidos bajo las técnicas de reproducción asistidas son hijos de quien dio a luz y del hombre o de la mujer que prestó su consentimiento previo, informado y libre en los términos del 560 y 561. Ni siquiera importa quién dio el material genético. Ya sabemos que el material genético no importa porque pueden ser ambos donantes anónimos. Y que para cubrir la identidad del niño, que sí también tenemos que tener como elemento muy importante en cuenta, para tener la identidad del niño, lo que vamos a hacer es que en la clínica sí van a tener todos los datos del donante anónimo, que solo se levantará por cuestiones que ahí da un poquito de amplitud el código, dice, o cuestiones de salud, o cuestiones graves que el juez considere, ahí le da al juez una tutela judicial efectiva para que la utilice, que también pienso, si nos ponemos a pensar, no solo son cuestiones genéticas de salud. El niño puede sufrir a lo mejor algún problema psicológico cuando se entera de este tema o alguna cuestión que no puede superar y que a lo mejor conocer la identidad del donante podría solucionar. O sea, tenemos que ampliar la mirada en todo lo que tiene que ver con el derecho de familia. Dicen los jueces de la Cámara que la citada norma es de orden público, o sea que es hija de la que dio a luz con el que prestó el consentimiento. Resulta difícil para la Cámara, a pesar de que a lo mejor tiene intenciones de ayornarse a este nuevo tipo de familias y de prácticas para ser padres y madres, dice, resulta difícil apartarse de tan claro texto legal sin declarar su inconstitucionalidad, que en el caso no había sido planteada. Por eso acá quiero resaltar que tenemos las cuestiones procesales para plantear bien y las cuestiones de contenido, los fundamentos. No siempre vamos a ganar un juicio por tener razón. Vamos a ganar los juicios por tener y usar las herramientas necesarias que la ley nos da para llegar a esa sentencia. En este caso, claramente, el prestar el consentimiento previo, libre e informado varias veces y el planteo de constitucionalidad de la norma, como les contaba yo en el caso del encargado de edificio. Dice la Cámara, destacaron que no podían sostenerse que se presentara una hipótesis de laguna legal, porque uno hace mano, no hay laguna legal, no está previsto. Sí, con las convenciones incorporadas en la Constitución tenemos casi todo previsto. O que el legislador, al haber omitido tratarla, la gestación por subrogación, implícitamente la había autorizado en virtud del principio conforme al cual todo lo que no está prohibido está permitido, y tampoco podría afirmarse que el tema debía quedar sujeto a la discrecionalidad judicial en una materia tan sensible como es la afiliación regulada en este nuevo código. Nosotros tenemos claro, como abogados, que el legislador es el que nos tiene que dar el instrumento, el juez tiene que tomar instrumento para dar sentencia, y nosotros poder tomar elementos que tenemos como los principios a los cuales el código le permite al juez poder hacer uso de esto para resolver las cuestiones. Otro de los magistrados sentenciantes sostiene que no había en nuestro ordenamiento civil una norma que prohibiera la gestación por subrogación. Ahí está la postura que siempre nos enfrentamos, unos piensan una cosa, otros piensan otra.
refirió que la interpretación del criterio rector de las TRA y del artículo 9 de la 26994 permitía sostener que no existía obstáculo legal para que dos hombres fueran considerados progenitores de un niño cuando habían expresado su voluntad procreacional libre, previa e informada. Pero se destaca que no se había acreditado la exigencia de los 3 consentimientos médicos, informados en los términos exigidos por la normativa específica que regula las TRA, ni consecuentemente la voluntad procreacional previa al nacimiento del niño. Por tal motivo, declararon imprecedente la acción. O sea, ven que acá no estamos profundizando en el contenido de si está regulada o no está regulada. Están evaluando qué hicieron estos colegas que plantearon el tema para que el resultado sea positivo. Bueno, los actores obviamente lo cuestionan y ¿qué aducen? Corto. Que en función del principio de legalidad del artículo 19, la gestación por subrogación está permitida por no encontrarse prohibida de manera expresa en el marco jurídico. Pero, en realidad, no es lo que va a definir esta sentencia. Para terminar con este caso, y ir al otro que me parece también muy nutritivo para ustedes, salvo que quieran que desarrolle lo que está en el código como concepto, que me parece que eso lo tenemos todos, los voy refrescando a medida que vamos llevándolo a la realidad, a los fallos. ¿Qué nos dice? La gestación por subrogación es una técnica de reproducción humana asistida mediante la cual una mujer gestante lleva a término un embarazo en su vientre por encargo de otra persona o pareja. Al introducirlo dentro de las TRA, podríamos, si tenemos que plantear este tema, usar todos los artículos de la TRA que nos autoriza el código, porque tanto la Organización Mundial como los derechos humanos entran dentro de las TRA, la gestación por subrogación. Les nombraría que en Ucrania, en Armenia, en Albania, en California, en Florida, en Nueva York, está permitido, que en Italia, España, Alemania, Suiza, Suecia está prohibido, y en algunos casos, como en Italia y en Michigan, se considera un delito penal, cosa que nosotros no lo hemos nunca en los congresos y en las jornadas evaluado. Y otros países, dice, lo someten a restricciones severas o limitan la prohibición a la subrogación comercial, que ese es el otro tema, regulando la subrogación altruista, o sea, le presto mi vientre para que mis amigos o quien sea puedan ser padres. Esto lo prevé Canadá, Portugal, Grecia, Reino Unido, Uruguay, Brasil e India. Entonces, el 558 estipula ese último párrafo, que nadie puede tener 2 vínculos filiales. Pero nosotros vemos en numerosos casos que se dio la triple filiación. Entonces, voy a contarles alguno y luego voy a entrar a analizar este que les traje, que también es novedoso porque es de ahora y tardó, por eso hablábamos de efectividad, de oficiosidad y de tutela judicial efectiva, 7 años en resolverse. Entonces, a los 7 años alguien ya tiene estado de familia. Por eso nosotros debemos procurar que los juicios de familia sean más rápidos. Quisiera que me hagan con la cabeza si está bien o si prefieren que vaya al contenido del código. ¿Está bien con los fallos? ¿Sí? Bueno, ahí estamos. Bien.
voy mechando, voy con el contenido y voy con los fallos. Respecto a, bueno, también ahí estábamos con la acción de negación, que bien podría haber hecho la gestante, haber puesto una acción de negación, porque ella no le dio ningún material genético y solamente lo gestó, pero tampoco lo hizo. Entonces, eso nos enseña a nosotros como abogados a tener que profundizar antes de plantear el tema, ¿no? Con los elementos. Con las TRA y con esto de triple filiación y la determinación de la maternidad. En este caso que les cuento ahora, que no es este, sino uno que me estoy acordando en este momento, era de Montero, de Tucumán, que después una juez de Salta hizo lo mismo y le escribió una carta al niño. En el caso de Montero, la mamá estaba conviviendo con un señor que había reconocido a este chico como propio, pensando que era propio. La señora había tenido relaciones un tiempo antes y se junta o se casa embarazada. Pero esto no sale a la luz hasta que la señora contrae cáncer y sabe que se va a morir. Entonces llama a su conviviente y le plantea que le tiene que decir que él no es el padre y que quiere decirle antes de morir al padre biológico que tenía una hija. Bueno, obviamente ante esta decisión se lo cita a la casa, que es donde estaba la señora, con sus cuidados paliativos, y le cuenta que él es el padre biológico. Entonces, la acción empieza con un planteamiento y termina con una resolución totalmente diferente. Cuando se entera el padre biológico, plantea la impugnación de paternidad que tenía, digamos, ABC, que tenía B. Y cuando la jueza, que es otro de los principios que tenemos que tener en cuenta, y que luego voy a leer el concepto de la ley, el derecho del niño a ser escuchado y a que se tome en cuenta, porque este derecho ya lo conseguimos antes, pero que se tome en cuenta en la sentencia. Antes no era vinculante con la sentencia. Entonces, cuando contesta la demanda, no solo pide que se rechace, sino que pide que se dé una triple filiación. Que si bien iba a ganar esta acción, porque lo científico estaba demostrado, el ADN, él se sentía su padre y había hecho todas las funciones de tal. Entonces se cita a esta nena a declarar y ya ella, en conocimiento de todo, dice, no, yo no quiero quedarme sin este papá. Yo, bueno, voy a tener al otro papá también, pero quiero que los dos sean mis padres y mi madre, porque realmente lo siento de esta manera. Ya había empezado a tener contacto y tratamiento, imagínense con lo largo que son los juicios, con su papá biológico. Y entonces la jueza, cuando escucha a la nena, es como que además de los fundamentos jurídicos, le da lo que nosotros sabemos muy bien, todos los que hacemos familia, tenemos el fundamento socioafectivo. O sea, ¿qué pasó acá? ¿Quién se ocupó? ¿Quién estuvo? Y entonces la jueza le escribe y le dice, bueno, vos te preguntarás por qué tenés 3 padres y los otros chicos tienen 2 padres, y le relata toda la cuestión del juicio. Cosa novedosa porque las sentencias en general son positivistas con los artículos, los fundamentos, la jurisprudencia, y no con este elemento que yo también pugno, que es el afecto por incorporar. Y fíjense que cada vez más tenemos dentro del código la palabra afecto y en el tratamiento lo socioafectivo, cómo este afecto se engancha con la sociedad para poder lograr nuevas figuras jurídicas que nos protejan.
Entonces, ese fue uno, el de Salta fue otro, y otro que voy a hablar ahora, que es de San Isidro, es de acá de Buenos Aires, y dice, fueron iniciadas en el 2015 las acciones, y el fallo sale en el 2023. Esa es otra de las cuestiones contra las que luchamos. 2015 a 2023 son 8 años. Entonces, acá se promueve también una impugnación del reconocimiento paterno-filial. Y se acompaña la documentación, obviamente, que da cuenta de que no es el padre y que el padre es un tercero. Les voy a nombrar algunas fechas para que vean cómo va este concepto que empecé, que era de la tutela judicial efectiva y de la oficiosidad, perdiendo fuerza en nuestros tribunales. Y nosotros tenemos que hacer todo lo contrario. En el 2015 empezó. En el 2017 se empiezan a otorgar algunas pruebas de la demanda. Y recién ahí se ordena la prueba genética, cuando en realidad es lo primero que tenemos que hacer como abogados, la prueba genética. En diciembre, eso fue en marzo, en diciembre del 2017 se incorpora recién al expediente la prueba genética. Y como resultado, el índice del 99,9999 da que es el actor el que presenta la impugnación. En el 2018 se ordena correr traslado de la acción contra el reconociente. O sea, fíjense todo el tiempo que pasó. Y en el 2019 la demanda se contesta y en atención al ADN se solicita que se dicte sentencia. Pasan 3 años y en el 2021, en virtud de los antecedentes de esta sentencia, la causa se le corre traslado al Ministerio Pupilar a fin de que se expida. Y en junio se presenta el dictamen en el cual la asesora de menores sostiene que siendo que tanto R como L persiguen la impugnación de la paternidad, debe continuarse con el trámite y no dictarse sentencia. En el 2021, por eso volvemos a las cuestiones de forma. Dice, se dispone que la actora debe precisar el objeto de la demanda y aclarar la situación del reconociente en la controversia. Bueno, en realidad todos los testigos declaran que había una relación de amor entre el reconociente y la hija, y finalmente se terminan las pruebas, que son muy importantes. Yo también lo digo en todos los cursos que dicto, no se queden con el ADN, porque el ADN marca una realidad nada más. Después necesitamos las otras, los testigos, el trato, porque si la posesión de Estado nos enseñaron que hace Estado, debemos utilizarlo también. El pronunciamiento, cuando se llaman los autos para sentencia en el 2023, dice, conforme lo prevé el 576, el derecho de reclamar la filiación o impugnarla no se extingue por prescripción, tema de nuestra charla, ni por renuncia expresa o tácita. Asimismo, el 593 del mismo ordena que el reconocimiento de los hijos nacidos fuera del matrimonio puede ser impugnado por los propios hijos, sabemos en todo tiempo, o por los terceros que evoquen un interés legítimo. Que ahora el código cambió, esto que nos remitíamos en el caso primero, desde que nació, a desde que tuvo conocimiento o al año de la inscripción del nacimiento. El reconocimiento de los hijos nacidos fuera del nacimiento, entonces, puede impugnarse también en los que invoquen un interés legítimo. Ahí abrimos el panorama. El actor, cuya legitimación no fue cuestionada tampoco,
que era el padre biológico, y tampoco se le cuestionó antes de la prueba de ADN, se presentó incoando su pretensión de reconocimiento, existiendo ya en trámite de etapa previa el otro proceso que ustedes saben. Si yo voy a desplazar a un niño, tengo que hacer la acción, ahora el código nos permite simultánea. Antes el código decía, primero lo desplazás y después lo emplazás. Ahora hago las dos acciones simultáneas. Impugno para desplazar y reconozco para emplazar. De este modo, el accionante, mediante su escrito del 2017 y posterior ampliación del 2021, o sea, ya habían pasado 4 años, ha incoado la acción que nos ocupa, accionando contra los demandados, la madre y el reconociente, reclamando la impugnación de ese reconocimiento. Y con la prueba queda demostrado, obviamente. Acá quiero recordar los principios generales del derecho de familia. ¿Por qué? Porque van a tener que tomarlos para poder dejar de lado o incorporar la triple filiación o dejar de lado esta prueba tan fuerte que es la genética, la biológica. Cómo nosotros estamos luchando en esta transición de todo, no solo del derecho, de la técnica, de la ciencia, de los tipos de familia, de las familias homosexuales reconocidas, como para poder resolver. El proceso en materia de familia debe respetar los principios de tutela judicial, inmediación, buena fe, como dice el doctor Córdoba, solidaridad familiar, lealtad procesal, oralidad. Es muy importante la oralidad en los procesos de familia. Nosotros estamos acostumbrados a hacer todo por escrito. Sin embargo, en los procesos de familia es muy importante escuchar con el equipo, decodificar lo que el niño me está queriendo decir, porque a lo mejor no tiene la edad suficiente para poderse expresar y lo hace con dibujos, a través de un dibujo de la familia. O sea, hacer mano de todos los elementos para poder probar. Y además, la tutela judicial efectiva como derecho humano fundamental de naturaleza constitucional. Código, Constitución, convenciones. Importa el derecho de toda persona a que se haga justicia. Vieron que nosotros podemos proveer como conformidad será justicia. Bueno, que realmente esa frase sea darle justicia a este caso. Que en un caso laboral por ahí es en serie, un caso de ejecución de un documento es en serie, pero un caso de familia siempre es único. Único primero y que atañe a aquellos que nos vinieron a ver. Entonces dice, a que cuando se pretenda algo de otra persona, esta pretensión sea atendida por un órgano jurisdiccional a través de un proceso con garantías máximas. No solo con garantías de que se cumpla el proceso, con garantías máximas, que se haya tratado de ver qué era lo mejor, usando los elementos que nos dieron, pero qué era lo mejor. Bueno, se ha dicho, acá siguen explicando, pero voy a decir algo muy importante para mí, porque acá habla de todos los magistrados, lo que deberían hacer, que es la palabra del niño. Entonces, cuando se lo cita el niño en el 2022, recuerden que fue iniciado en el 2015, ¿no? Dice, sé es mi papá de sangre, aunque sé que no lo es. Sostuvo expresamente en dicha entrevista. La Convención sobre los Derechos del Niño establece en su artículo 5 que los Estados partes respetarán las responsabilidades, derechos y deberes de los padres o, en su caso,
dice, o en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, u otras personas encargadas legalmente del niño, de impartirle en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiada, porque el niño pueda, para que el niño pueda ejercer sus derechos reconocidos en esta convención. O sea, no solo está diciendo los progenitores, está diciendo la comunidad, está diciendo el que haya estado cerca del niño, una madrina, un padrino, la vecina que lo lleva al colegio todos los días, que nos pasa, sobre todo a los profesionales, que necesitamos de un otro para que nos ayude a criar los hijos, los nietos y demás. Entonces, dice la Convención de los Derechos del Niño, aparte de respetar a esta familia ampliada, este principio de la autonomía progresiva, que es otro de los términos que les cuento que anoten, porque también nosotros, los abogados de familia, tenemos que ir con la ley de salud mental y con las capacidades progresivas, porque entendimos, después de mucho luchar los abogados, que hay grises en la vida, que no todo es blanco o es negro. Entonces, en esos grises también tenemos la Convención, la Declaración de los Derechos Humanos. Dice, los Estados partes respetarán las responsabilidades, derechos y deberes. ¿Se acuerdan que antes era patria potestad y ahora es la investidura? O sea, aquel que cumplió el rol, que tuvo esa investidura para poder hacerlo. Respetarán las responsabilidades, derechos y los deberes de los padres, o en su caso, los de la familia ampliada o de la comunidad. Este principio de la autonomía progresiva significa que el niño, y esto es lo importante porque antes no era sujeto de derecho, ahora sí lo es, como sujeto de derecho, tiene como consecuencia natural de su carácter de tal la facultad de ejercer sus derechos, si bien reconociéndose que en hipótesis de falta de competencia para decidir por sí, por cuestiones de edad, y de resultar acreditado que la solución o renuncia propuesta es perjudicial para el niño, a partir de los elementos objetivos incorporados en la causa, recién se podrá adoptar decisión diversa desde el mundo adulto. Ahora se me está ocurriendo otro término, porque esto es inagotable, yo soy una apasionada del derecho de familia y sucesión, entonces se me está viniendo a la cabeza una próxima charla que tengo sobre cuando al niño le tergiversan el discurso, ¿no? Que seguramente ustedes lo han visto en el estudio. O sea, cuando el niño, o sea, es muy importante la decodificación, la capacidad progresiva y todos estos términos que yo estoy tratando de incorporarles, porque el niño puede decir cosas que le han dicho también, ¿no? Y esto lo he hablado con psicólogos forenses que trabajan en penal, sobre todo en abuso o en maltrato infantil, donde el niño a veces cambia el discurso. Yo me acuerdo de un caso de régimen comunicacional, divorciados, los padres, donde la madre me trae al chico y el chico me dice, yo no me quiero ir de vacaciones con mi papá. Bueno, yo charlo con el chico y le digo, bueno, pero tenés unos días de vacaciones, qué sé yo. La cuestión es que el juzgado había dado esos días de vacaciones y el chico se va con el papá. Dice, bueno, pero si me voy, no 15 días, una semana. A los 15 días, el mismo chico llama a mi estudio, obviamente el papá al lado, desde la costa, diciéndome, doctora, yo no quiero volver todavía. Fíjense, pobre cabecita, manipulada, antes de irse no quiero irme, después, bueno, una semana, y luego no quiero volver, ¿no? Entonces, toda esta cuestión a la cual también los abogados tenemos que tener en cuenta cómo se está manipulando
esta situación que nosotros debemos acompañar y poder percibir, poder percibir. El artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño dice: los estados garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio del derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que lo afecten. Y acá viene lo interesante del artículo, que dice: teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño en función de edad y madurez del niño. Entonces, en opinión consultiva, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que el aplicador del derecho, el juez y nosotros mismos, sea en el ámbito administrativo, sea en el ámbito judicial, debe tomar las condiciones específicas del menor y su interés superior para acordar la participación de éste sobre, según corresponde, en la determinación de sus derechos. Fíjense qué importante que es este concepto. Entonces, en la jurisprudencia toman este elemento y dice: de la Convención sobre los Derechos del Niño se extiende su influencia y primacía sobre la legislación inconstitucional, sustantiva y adjetiva nacional y obviamente provincial. Es decir, si nuestra legislación actual no está previendo algo que la Convención de los Derechos del Niño ya tiene resuelta, nosotros tenemos la obligación como abogados de plantear la inconstitucionalidad y hacer mano de esta convención, de esto que nos da diálogo de fuentes. Bueno, después ustedes ya saben los artículos y demás. Y, discúlpeme, ¿sí? le molesto un segundito. Le quedan 10 minutos, Doc. Bueno. Ya estoy terminando. Estoy terminando con este fallo, que ya saben ustedes, en la 26.061, que es la protección integral. Me hubiera gustado darles alguna idea de alguien que yo respeto, que es la doctora Medina, que ha hablado mucho sobre, por ejemplo, el principio de efectividad consagrado por el artículo 29 de la ley 26.061, todo esto que fuimos dando como ejemplo, ¿no? Qué efectivo es que el juez tome el poder en su mano y el abogado también. Lo mismo que el artículo 4 de la Convención de los Derechos del Niño y la pronunciación de este caso que yo les daba de la impugnación. Dice: debe dictarse un pronunciamiento en realidad a la pretensión del codemandado, el que pide al final la triple filiación, y dice: casi siempre la paternidad se identifica con la verdad biológica, con esto termino, pero el parentesco ha dejado de mantener necesariamente correspondencia con el vínculo consanguíneo. Si aquel que genera al niño biológicamente no es quien desempeña las funciones paternas, surge la figura del padre distinta de la del genitor. En estas hipótesis es que cabe investigar la parentalidad más allá de la realidad natural, cuestión con la que estoy totalmente de acuerdo. Delante de los nuevos referenciales ya no se puede buscar solamente en la verdad jurídica o en la realidad biológica la identificación de los vínculos familiares. Para ser reconocida la filiación, no es necesario cualquier acto formal de reconocimiento por aquel que asumió la condición de padre. La paternidad no es solo un acto físico, sino principalmente, y todos los que son padres y madres lo saben, un hecho de opción, sobrepasando los aspectos meramente biológicos o presumiblemente biológicos, para adentrar con fuerza y vehemencia en el área afectiva.
Bueno, con esto tengo un montón más para comentarles y otros casos más, pero creo que por lo menos el concepto de filiación en todas sus formas, de las nuevas familias, de la ley del matrimonio homosexual, de la triple filiación, de la socioafectividad, todo esto, ay, gracias por todos los corazones que me están mandando, es algo muy importante que los abogados de familia debemos tener en cuenta. ¿Eh? Bueno, con esto termino entonces mi charla. No sé si alguien me creo, no sé si hay alguna pregunta o algo. El resto, los plazos y todo eso se fue diciendo con los casos, pero gracias a ustedes por estar ahí. Y si alguien me quiere hacer alguna preguntita, acá estoy. A ver, acá hay una que dice, pero me la pasan. Sí, los fallos se los puedo enviar. Muchas gracias por todas las cosas lindas que me dicen, aunque no los veo a muchos. Lo que quieran, estoy a su disposición, siempre hablo en el colegio, muchos me conocen y bueno, cualquier tema que les interese, lo plantean, yo soy litigante también y soy mediadora familiar, y yo vengo y lo charlo con ustedes, pero me gustaría que sea presencial, me gusta más verlos, que estén ahí cerca y que me manden la energía. Nada más. No sé porque no veo ninguna de las preguntas que no me la han dejado. A ver. ¿Cuál era una pregunta que había por ahí? A ver, pasámela. Pero la tiene que escribir, no le van a dar la voz. A ver, Francisca, vos me la escribiste. A ver, pasame la pregunta. En su experiencia con la triple filiación, ¿se rectifica en tal sentido la partida de nacimiento? En su caso, sí, seguramente, porque aparte hay ahora hay una inscripción de triple filiación administrativa que no me dio el tiempo para contarles, que sin juicio se anotó la triple filiación administrativa. Porque además, como ustedes saben, por ejemplo, una pareja de mujeres de matrimonio que piden al amigo, en este caso sí, el amigo real, que da el material genético, y que cuando ellas están embarazadas, ahí también hubo un conflicto, están embarazadas, él quiere hacerse cargo del niño. Entonces, hay como primero un juicio, ¿no? Porque el caso era que él se los prestaba el material genético, pero las madres eran ellas. Y al final se dicta la triple filiación y se le inscriben como hijo de los tres. Sí, por supuesto que sí, porque aparte no se olviden, yo que soy profesora de las dos materias y que van totalmente juntas, que el hecho de ser hijo también va a derivar en un montón de derechos y obligaciones, como la vocación hereditaria, que, para que les cuente, también está tratándose en las últimas jornadas nacionales, se trató de la vocación hereditaria de la conviviente como socioafectividad. Bueno, yo fui un poco más allá, siempre ya me conocen que soy de tirarme la pileta más allá, no solo pedí para la convivente, que eso se aceptó, sino para el padre de crianza, la madre de crianza, o sea, aquel que ocupó el rol, ¿no? Pero eso no, eso fue demasiado, o sea, eso todavía va a faltar. Bueno, Francisca, igual ya te contesté. Ahí me está preguntando. Bueno, chicos, creo que llegamos, ¿no? ¿Hay alguna cuestión que no? Yo creo que di todo y el resto es la realidad misma. Así que lo que quieran, propónganlo en el colegio que yo voy. A ver, acá. En caso de la pareja homoparental masculina, la gestante podría quedar, sí, obviamente, podría quedar, porque si la pareja,
se le plantea la inconstitucional, se toman todos los requisitos, que es lo que dijimos con el fallo que dimos, todos los requisitos de la triple consentimiento previo, libre e informado, y se plantea la inconstitucionalidad del artículo, usando, como la Convención de los Derechos dice que la gestación es parte de las TRA, usamos nosotros ese elemento y la madre gestante no le transmitió, eso también lo podemos discutir con una mesa de debate con algún médico presente, y los que prestaron la voluntad fueron la pareja homoparental, y ella quedaría fuera. ¿Cómo podemos encuadrar una adopción de un mayor? Ese es otro tema. Yo di adopción también en el colegio. Hoy, ese es otro tema que hoy no puedo abordar por cuestiones de tiempo. Pero sí, con todo gusto vuelvo a hablar de la adopción. No sé si hay algo más. Y si no, me despido. Y les agradezco mucho. Las caras dicen cómo me escucharon y que les gustó para mí. Así que muchas gracias. Les mando un beso porque yo soy totalmente socioafectiva.